hay una indicación que el salmista invoca el nombre divino para poner de manifiesto sus virtudes y sus capacidades liberadoras. Como hemos dicho, el nombre de Dios no es solamente una referencia a su identificación, es la representación misma de la esencia, presencia y poder. El nombre de Dios es una alusión a su naturaleza redentora y liberadora. Por tanto, podemos pensar que el poeta invoca el nombre divino y sustenta su plegaria en esa convicción. En el versículo 3 dice: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. En esta sección se identifica a los enemigos del salmista, que son descritos como extraños y hombres violentos, personas que no viven de acuerdo a los principios que emanan de la presencia y la voluntad divinas. En esta porción, el Salmo revela el porqué de la oración. Gente soberbia, hostil y despiadada amenazan la vida del salmista. En cuanto a estos extraños, se puede aludir que son personas extranjeras y puede ser la pista que nos ayude a identificar el poema como una plegaria que realmente se ejecutó. Esta referencia puede ser interpretada como una alusión a que el adorador está en el exilio, en medio de pueblos desconocidos. Si la expresión fuese metafórica, entonces describe la actitud de algunas personas en la comunidad israelita que se confabulaban para perseguir al salmista y desear su mal. Esas personas, en cualquiera de los casos, no respetan la voluntad divina ni aceptan las implicaciones redentoras de su manifestación histórica. Para el versículos 4 y 5 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. El salmista responde con seguridad a la descripción de sus enemigos. Es el Señor quien le ayuda, quien sostiene su vida y devolverá el mal a sus enemigos. La esperanza del poeta está en el Señor, que interviene para defenderlo y apoyarlo en el momento oportuno. El salmista proclama su confianza en Dios. Su auxilio viene del Señor y está seguro de ello. Hay confianza en que así ha de suceder. Una vez más, el salmista expresa su confianza en la intervención divina por medio de su plegaria, ya que ésta se orienta en contra de sus enemigos. La súplica es tajante: córtalos por tu verdad. Esta petición solicita la destrucción total de sus adversarios y enemigos y se vuelve la fuente de esperanza para el salmista. El auxilio divino se manifiesta en la destrucción de sus perseguidores, que es una manera concreta de demostrar liberación. Este clamor, más que un deseo de venganza, revela el deseo intenso del salmista, la implantación de la justicia de Dios en la existencia de estos hombres malvados. Pero el versículo 6 y 7 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. La sección final del Salmo concluye la oración con varias expresiones de gratitud y alabanza y articula un voto de seguridad y esperanza. El poema presupone que el salmista ya ha sido liberado de sus enemigos y del peligro en que se encontraba, y ahora se ha percatado de la derrota de sus perseguidores. Esa seguridad del salmista se fundamenta principalmente en la bondad del Señor y en su poder liberador. El poeta alaba el nombre divino y ofrece sacrificios voluntariamente al Señor porque lo ha librado de toda angustia y le ha permitido ver la destrucción de sus enemigos. El poeta culmina con una declaración de fe y seguridad. El Salmo termina con una palabra de gratitud y reconocimiento. Una lectura de este Salmo revela dos formas del nombre divino. Alude en primer lugar a Dios y también presenta a Yahvé o Jehová. Además, en el desarrollo del poema
se enfatiza la importancia del nombre divino y se afirma que es bueno. Esas referencias relacionan el Salmo con el Dios de la liberación de Egipto, que es una fuente de identidad, seguridad y esperanza para el pueblo de Israel. Desde esta perspectiva, el salmista clama al Dios del Éxodo, que tiene la capacidad de escuchar el clamor de su pueblo y descender a liberarlos. La bondad del nombre de Dios es sinónimo de su presencia y su esencia, es su virtud liberadora. Las oraciones que hace el salmista dentro del Salmo presentan el deseo de destrucción total de los enemigos. Aunque no puede sonar bien a los oídos cristianos posmodernos de nuestra actualidad, deben ser entendidas en el contexto del salmista. Esas expresiones revelan sus sentimientos de frustración y sus anhelos de ser reivindicado. Desde la perspectiva cristiana actual podemos entender esos sentimientos, aunque no los propiciamos, pues el poder del perdón es mucho mayor que el del resentimiento y la revancha. En el fuego del clamor del salmista se revela también el deseo de justicia que tenía el poeta en cuanto a estas oraciones imprecatorias con la cual las iglesias pueden identificarse. Ese clamor de lo que piden es que Dios no se detenga hasta que haya hecho justicia al salmista, que se siente amenazado y que haya retribuido adecuadamente a quienes maquinaron el mal en contra suya. En el ministerio de Jesucristo, las súplicas juegan un papel primordial. Respondió a los clamores de personas en necesidad, de aquellos hombres y mujeres enfermos, de aquellos hombres que estaban endemoniados, e imploró a Dios en muchas ocasiones de necesidad. En su estilo de vida, de acuerdo con las narraciones en los evangelios, puso en práctica estas enseñanzas que están descritas en el Salmo. Imploró a Dios en la angustia, reconoció la presencia hostil de los enemigos que deseaban su mal e implantó la justicia y bendijo al Señor por haber respondido a su clamor. Y aunque este salmo es una súplica individual, un clamor de un hombre que está siendo perseguido, no hay alguna buena razón para negar el origen del título. Pero igualmente el lenguaje del Salmo es aplicable a cualquier situación de persecución. En el Salmo 52, David fue traicionado por un hombre y aquí rechazado por gente de su propia tribu. En este caso, Saúl casi lo tiene atrapado y la salvación vino por la invasión de un pueblo enemigo que obligó a Saúl a abandonar la persecución.